Bueno, ya les digo, los artículos científicos pues son todas esas investigaciones que se desarrollan a nivel universitario. De hecho, nosotros es una gran deficiencia que tenemos en nuestra educación superior en Honduras, que no hacemos investigación, no hacemos eh, elaboración de este tipo de prácticas, ¿verdad? Que en definitiva pues son las que definen las capacidades y las fortalezas que pueda tener una educación de este nivel nuestro. Entonces deberíamos de redactar al menos un artículo por cada curso, a mi criterio, y no solo ustedes, nosotros también como docentes tendríamos que estar redactando artículos científicos para ponerlos a disposición de cada uno, ¿verdad? De cada uno de los cursos que demos. Entonces, eh, eh, un artículo científico es, por lo general, eh, habla de un tema en especial, ¿verdad? Se profundiza sobre ese tema, ¿verdad? En la medida de lo posible, pues, a todo el espectro, o sea, desde un punto de vista, ¿cómo se llama en la filosofía, no? De inductivo o deductivo. Entonces, utilizando esas herramientas que nos da el método científico. Pero es básicamente eso, hacer una investigación de un tema y que nosotros, aparte de hacer una investigación, de recabar información, de analizar esa información, procesarla, también presentar una opinión, presentar una tesis o una hipótesis original, algo que se nos ha ocurrido a nosotros únicamente, producto de esa información, producto de esa investigación que hemos hecho, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar un poquito. Quería compartir pues esta frase, que el hombre de ciencia parece ser el único que tiene hoy algo que decir y el único que no sabe cómo decirlo. Es un reto constante para los científicos, para las personas de ciencia, pues estar tratando de comunicar, ¿verdad?, lo que quieren decir. Y obviamente nosotros vamos desarrollando esos criterios particulares, esos criterios propios, llenos de originalidad, pero nos cuesta manifestarlo, ¿verdad? Porque no sabemos cómo decirlo. Entonces es fundamental esta frase de decir James Barrie. Bien, la estructura que debe tener un artículo, básicamente aquí está, ¿verdad? En esta diapositiva podemos ver cuál es la estructura. Debe estar compuesta por un título, un resumen o abstract. Si alguna vez ustedes han descargado artículos, ¿verdad? Del internet, van a encontrar, todos esos son artículos científicos. Si tienen esta estructura, pues, si cumplen con esta estructura. Entonces, van a tener en el inicio el título y un resumen o un abstract, que es pues la traducción del resumen a una lengua internacional, que sabemos en general pues es el inglés. Pero también en otros, al menos en las materias jurídicas, muchos documentos, muchos artículos que se redactan, los abstracts son traducidos en inglés y en francés, porque, bueno, el francés es el idioma eh, político, por decir así. Todos los documentos básicamente que emiten las cortes internacionales están originalmente emitidos en inglés y en francés. Entonces, pero nosotros nos vamos a quedar obviamente de momento para el que ustedes van a hacer, pues con el resumen, ¿verdad? En el castellano. Eh, Luego hay una composición de palabras clave, es decir, se anuncia, después del resumen, se anuncia las palabras claves o keywords, si han visto en esos documentos, ¿no? Pero lo podemos poner palabras clave. ¿Y por qué? Cuando avanzamos en nuestras capacidades de lectura, vamos a poder desarrollar habilidad para leer un documento de mucho contenido rápidamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de las palabras clave. Entonces, estas palabras clave lo que hacen es indicarnos básicamente cuáles son pues, las cosas sobre las que se habla en ese documento.
Entonces, aquí ustedes van a indicar cuáles son las palabras que consideran principales. Dentro de todo el documento, vamos a poner, cuando mucho, unas 10, 15 palabras clave, ¿verdad? Y si nosotros leemos esas 10, 15 palabras clave, el lector va a tener la idea de qué es que trata el documento, ¿verdad? Y así, como le digo, se va facilitando también la lectura de documentos. Posterior a eso, pues viene la introducción. Abogado, Dígame. una consulta. Dice 10 o 15 palabras clave en el artículo. Sí, O, dentro de todo el contenido del artículo, usted va a identificar dentro de todo su contenido cuáles son las palabras clave. o Obviamente, sea Ujú. que el artículo científico es más largo de lo que usualmente leemos un artículo en los códigos normales. Ah, O claro. es el mismo. Y no, 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 no. Debemos de separar la idea del artículo como lo conocemos de las leyes. No, es totalmente diferente. Esto es como esto es una investigación, ¿verdad? Ah, ok. No es como el artículo 1 que yo tanto les repito, ¿no? El artículo 1 del Código Civil. La ley es la expresión de la voluntad soberana, ¿verdad? Eso Sí, no. correcto. No es eso, no, es un artículo científico. Estamos hablando de un documento de investigación. ¿Verdad? Ok. Se le llama artículo científico, pero es un documento de investigación. De hecho, esto a ustedes eh, seguramente les va a ayudar para que, pues, en sus futuros estudios se les facilite el desarrollo de su informe de práctica, se les facilite el desarrollo de una tesis, ¿verdad? Normalmente a este tipo de documentos también se les conoce como tesinas, ¿verdad? Porque son pequeñas tesis, ¿verdad? Porque son análisis condensados de un tema. Entonces no es un artículo donde despojémonos de ese pensamiento, ¿verdad? Ok, está. Es a nivel, como le digo, científico, es general. En cualquier área de la ciencia se aplica este tipo de estudio, ¿verdad? Entonces, bueno, ya después vamos a ir viendo cada uno de estos elementos, cada uno de estos elementos de la estructura, ¿verdad? Entonces, la introducción, el material y métodos que se están utilizando, cuáles son los resultados que se obtuvieron a través de los métodos que se utilizaron para la investigación, una discusión, que ahí viene pues el aporte original y particular de cada uno, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes descubrieron? ¿Qué es lo que ustedes analizaron? Esa es la discusión. Y las referencias que son la bibliografía, ¿verdad? Las referencias bibliográficas, de dónde ustedes obtuvieron la información. Todos los documentos científicos o artículos científicos tienen esa composición IMRID que vemos al lado, ¿no? O sea, en general le puede faltar cualquier elemento de la estructura que vemos a la izquierda, pero deben tener todos los artículos científicos estos cuatro elementos IMRID. Es decir, la introducción, el material y los métodos, los resultados y la discusión. De ahí le puede faltar el título, le puede faltar el resumen, las palabras clave o la referencia, pero que tenga estos. Entonces, esa es, como quien dice, la columna vertebral del artículo. Vamos a ir viendo entonces a qué se refiere esta parte del IMRID o la introducción, material y resultados de discusión. En la introducción debemos identificar cuál es el problema que estamos analizando, ¿verdad? Cuál es el objeto de la investigación. Luego, en el material y los métodos, cómo se estudió ese tema, cómo se estudió el problema, cuáles fueron los descubrimientos que obtuvimos, cuál es la información que existe. Como nosotros obviamente vamos a hablar de un tema sociológico, entonces, y de una posibilidad de cambio social. Entonces, ¿cuál es la realidad actual de la sociedad hondureña? Ustedes van a decir, ¿cuál es la realidad actual? Y deben tomar, recordemos, cuáles son las funciones que tiene el derecho actualmente en Honduras eh, hacia la sociedad hondureña. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. Luego, ¿qué es lo que encontraron? Bueno, van a describir ustedes qué fue lo que encontraron, ¿verdad? Que existen estos y estos elementos positivos y existen estos y estos elementos negativos. Entonces, haciendo una comparativa, podríamos decir, de los resultados.
Cuando hablamos de otro tipo de investigación, vaya, si ustedes se van a una investigación de campo, ¿verdad? Pueden, en este caso, trabajar con datos estadísticos, ¿verdad? Y hacer gráficas, hacer cuadros, etcétera. Pero en este caso, como vamos a hablar únicamente de aspectos pues documentales, de documentología, entonces vamos a tratar de hacer una comparativa en esa parte de los resultados. Y luego van a describir ustedes qué significan esos hallazgos, ¿verdad? Qué es lo que hallaron y para ustedes qué significa y cuáles podrían ser las posibles soluciones a las problemáticas que encuentren. Entonces, no es más que un sistema, esta estructura o este formato, ¿verdad? De la introducción, material, resultados, discusión, no es más que un sistema para organizar un trabajo científico, ¿verdad? Y que consiste en responder esas 4 preguntas. Entonces, nosotros, es otra cosa que nos dicen cuando vamos a elaborar una tesis científica. Usted tiene la mitad de su trabajo cuando tiene la pregunta, problema, o el identificar cuál es el problema. Ahí, o el tema de su tesis, usted ya tiene la mitad del trabajo hecho, porque eso es lo más complicado, definir con exactitud cuál es el problema que vamos a buscar resolver. De ahí, obviamente, teniendo la idea clara de cuál es el problema que vamos a resolver, sabemos hacia dónde nos vamos a dirigir. Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? Un sistema para organizar ese trabajo científico. Estas 4 preguntas que debemos responder, dándole forma a la introducción, al material y a los resultados. Y la discusión, perdón. El título, bueno, el título debe ser relevante, ¿verdad? Obviamente debe ser atractivo. Cuando decimos tentativo, pues tiene que llamar la atención. Entonces, un título que es demasiado extenso, pues atrae poco. Y un título que es muy corto, igual, ¿verdad? Nos dice mucho un título que es muy corto. Entonces, debe ser relevante, debe tener el contenido suficiente, pero como vemos en la extensión, tiene que ser entre 10 a 12 palabras. Un título con 3 palabras nos dice poco, ¿verdad? Y un título demasiado extenso, pues no es atractivo. Entonces, debe rondar el título de nuestro trabajo científico entre 10 a 12 palabras. Lo que se puede lograr, pues, con eso, con la efectividad de la sintaxis, de sintetizar, de hacerlo breve. Y resumir, o sea, que el mismo título nos indique palabras claves también, ¿verdad? El contenido hacia el cual vamos a adentrarnos a leer. No necesita requerimientos gramaticales fuertes, no es exigente el título en este caso, pues que se respeten todas las reglas de la semántica y la gramática, ¿verdad? Lo importante es que sea eso, que sea atractivo y que sea relevante. Hay que evitar subtítulos y abreviaciones dentro del título y palabras que no nos informan. Entonces, ubiquemos en nuestro título palabras que nos digan algo. Eso es el contenido del título. El resumen, recordemos, había el título, primero iba el título, luego el resumen. El resumen debe ser, pues, debe tener un propósito que es despertar el interés general. Que cuando usted empiece a leer ese resumen, se anime, le llame la atención el trabajo, ¿verdad? Ayuda también eso a decidir si conviene leer o no el artículo, ¿verdad? Se debe entender por sí solo, no debe ser complejo. Las partes complejas o de mayor explicación las vamos a hacer en la parte material y de los métodos, ¿verdad? O los resultados y la discusión. El resumen debe ser eso, ¿verdad? Debe entenderse, debe ser claro, debe ser preciso, conciso. Es una mini versión del trabajo. O sea, nos resume, nos adentra en lo que, tanto en la introducción, en el contenido y en las conclusiones que nosotros hagamos. La extensión, pues tiene que andar entre las 250 palabras. Debe mantener el mismo estilo de redacción, es decir, no hacerlo en varios párrafos. El resumen, por lo general, es un solo párrafo. No debe incluir información no descrita en el trabajo. Todo lo que contenga debe ser información que esté en el trabajo.
El objetivo y enfoque, debe expresar el objetivo y enfoque del trabajo, la descripción de la metodología, es decir, el método que utilizaron para investigar, un resumen de los resultados, las principales conclusiones, no se incluyen las referencias bibliográficas. Cuando leamos esta parte de referencia, estamos hablando de la bibliografía, no se incluye en esta parte en el resumen. Se escribe en pasado, se escribe, o sea, como si lo estuviéramos contando de algo que ocurrió en pasado. Y se escribe, esto es muy importante, se escribe al terminar el artículo. Nosotros cometemos un error comúnmente cuando estamos redactando incluso un informe. Cuando ustedes redactan un informe, por ejemplo, para una exposición, ¿verdad? Una presentación, empezamos con el título, la portada, la introducción, los objetivos. Ese es un error grave. Lo primero que debemos definir si es el título y los objetivos. En la introducción, las partes introductorias es lo último que se escribe, incluso después de las conclusiones. Y en este caso el resumen también, ¿verdad? Se escribe al final, ya cuando nosotros hayamos hecho todo el trabajo. Lo primero que deberíamos hacer para redactar un artículo científico es el INRID, el INRID, la introducción, el método, los resultados y la discusión. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Ya verán que se les hará mucho más fácil redactar un resumen o redactar una introducción cuando ya hayan realizado todos los demás pasos. La introducción no debe ser muy extensa, debe ser breve. Debe describir el interés del artículo y los trabajos previos y los aspectos controversiales, es decir, cuáles fueron los pasos para poder llegar a ese problema, ¿verdad? Identificar el problema. Hay que centrarlo en el foco principal del trabajo. Al final, el lector debe saber el porqué del trabajo. O sea, la introducción, básicamente, que es una justificación del documento. Ahí encontramos por qué razones que se dedicó usted a hacer ese trabajo. ¿Verdad? Y debe terminar con una hipótesis y los objetivos. La hipótesis es la posible solución al problema, porque usted está describiendo el problema, ¿verdad? En la misma introducción. Entonces debe estar diseñada, como vemos en el cuadro, ¿verdad? Con ese esquema clásico de 3 párrafos. El primer párrafo es sobre los antecedentes, ¿verdad? ¿Qué se sabe? ¿Qué se cree del problema? El segundo párrafo es la pregunta o problema no resuelto, que cuando hablamos en metodología científica de la investigación, pues es la famosa pregunta-problema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, decir, sin embargo, a la fecha no hay resultados, no hay datos que nos lleven a la solución de este problema. Y el último párrafo debe estar, como mencionábamos, la hipótesis, la meta o los objetivos. De describir por qué se hizo el trabajo y justificarlo con sus propias razones, no las de otros, sino sus propias razones. Eso es fundamental para que le dé originalidad, ¿verdad?, a su trabajo. Algo que les voy a anticipar es que, bueno, hay muchas herramientas hoy en día que nos permiten poder identificar si un documento es plagio o no. Nosotros podemos introducir, con un párrafo que introduzcamos en algunos espacios web, ya nos identifica si ese texto le pertenece a otro documento que alguien ya redactó. Entonces no se vale el copy-paste aquí. Debe ser autoría suya, nada más. Entonces, ojo con eso. Sí pueden hacer parafrasear, ¿verdad? O sea, hacer cita, ¿verdad? Y copiar esas citas íntegramente, pero cuando hagan copia de citas, pues hacer referencia de ellas en las referencias bibliográficas, ¿verdad? Luego, pasamos a lo que es el material y los métodos. No sé si hasta ahorita hay alguna duda con la estructura del artículo. ¿Estamos bien? Yo Bueno, creo que estamos bien, abogado. estamos bien, vamos bien. Bueno, el material y los métodos. Hay que explicar cómo se hizo, ¿verdad? Cómo se hizo la investigación, la información que usted encontró, cómo la recabó, de dónde la recabó, ¿verdad? Se debe dar detalle claro de todos los pasos y los materiales que ha usado.
también debe ser reproducible, es decir, de que usted, como está refiriéndose a otros documentos, entonces haga referencia de ellos, ponga las citas bibliográficas, ¿verdad? Para que, pues, si el lector le interesa profundizar en ese documento que usted citó, pues ir a él, ¿no? Entonces, por eso debe ser reproducible. Si el método es conocido, pues solo se menciona y se precisa la bibliografía, lo que les mencionaba. No hay que indicar la bibliografía. Hay 5 áreas que incluyen esta parte del material y los métodos. Primero el diseño, la población, o sea, el diseño es cuál fue su mecanismo de investigación, ¿verdad? Que puede ser cuantitativo, cualitativo, aunque eso es parte de la metodología de la investigación, ¿verdad? La clase de metodología de investigación. Pero obviamente aquí vamos a hablar de un método cualitativo basado en un diseño documentológico, ¿verdad? Ustedes van a recabar información, van a buscar documentos, entonces el diseño va a ser en esa línea. La población se refiere a quiénes son los investigados. La población en este caso va a ser la sociedad hondureña, ¿verdad? O incluso pueden hacer únicamente un análisis sobre su barrio, su colonia, ¿verdad? El cambio social que pueden generar ustedes en su barrio, en su colonia, o en su casa incluso. Eso, el entorno, ¿cuál fue el entorno? Si fue un entorno, ya decíamos, público o privado, las intervenciones que se han hecho y el análisis estadístico. Bueno, estas son partes, ¿verdad? Podemos obviar de estas dos últimas porque requieren ese trabajo de campo, lo que son las intervenciones y el análisis estadístico, que sería que ustedes fueran a entrevistar personas, que fueran a entrevistar expertos, y los mismos pobladores, por decir algo. Pero esto no lo van a hacer, obviamente. Esto lo podemos obviar y eso no va a demeritar su puntuación, para nada. Solo es para que tengamos el conocimiento del contenido, ¿verdad? Básicamente que lo que van a analizar ustedes es eso, el diseño, la población y el entorno, ¿sí? Y los materiales usados. ¿Qué más? Bueno, el diseño puede ser aleatorio, controlado, ¿verdad? Casos y controles, ensayo clínico, prospectivo. Bueno, estos son todos los tipos de diseño que existen, ¿verdad? Cuando hablamos de ensayo clínico, pues más para las ciencias médicas, ¿verdad? En el caso nuestro, pues podemos hablar de los casos prácticos, ¿verdad? Del diseño aleatorio, es decir, bueno, de los eventos que han ocurrido socialmente en los últimos años o en el momento presente, que sabemos que no es exacto, sino que va alternándose. La población es el marco de la muestra o cómo se hizo la selección, o sea, es las personas involucradas. Ya les digo, pueden decir toda la sociedad hondureña, mi ciudad, mi municipio, mi barrio, mi colonia o mi casa, ¿no? Esa va a ser la descripción. El entorno donde se hizo el estudio, les decía, las intervenciones, los métodos, las técnicas, las mediciones, unidades, las pruebas, tecnología, etc. Pero esto lo veamos. Y en el análisis estadístico, los métodos estadísticos usados para analizar esos datos de las intervenciones. Aquí podemos ver alguna estructura sobre esta parte de los materiales y el método. Primero, identificar cuáles son los sujetos y el proceso de selección, cómo reclutamos, o sea, cómo escogimos a la población, cuáles son los criterios de entrada, de inclusión, de exclusión, es decir, por qué elegí a estas personas y no elegí a las otras, a estas las elegí por estas y estas razones para investigar, a estas no las elegí por las razones siguientes. Entonces, aclarar todo eso. Bueno, eso de la aprobación del comité de ética es cuando llegamos a una investigación de campo, así que obviamos este paso. El protocolo, bueno, describir cuáles fueron los procedimientos, usar un orden lógico, detallar los métodos nuevos y comunes, los aspectos relevantes de los resultados y las conclusiones, o sea, ustedes analizan la detención ilegal, por ejemplo, o la desaparición de personas, ¿no? En Honduras, ahorita que está lo de los garífunas. Entonces, ¿cuál fue ¿de dónde obtuvo usted la información? Bueno, la obtuvo
de medios de comunicación, de redes sociales. ¿Qué es lo que dicen? Dicen esto y esto. Ese es el detalle de los métodos que usted va a ir haciendo. ¿Verdad? Y cuáles fueron los aspectos relevantes que no se han encontrado, que nadie da información del paradero, y cuáles son sus conclusiones y las conclusiones de esas fuentes, ¿verdad? Entonces eso. Y luego, pues si hay métodos de laboratorio, ya les decía, y el análisis, que eso es parte de la intervención y del análisis de datos. Luego vamos a ver lo que son los resultados. Eso sí, que lo podemos analizar de acuerdo a la investigación de documentos. Reportar cuáles son los conocimientos nuevos, ¿verdad? Porque en la parte de introducción, nosotros hablamos de cuál es el problema y qué es lo que conocemos de momento. Después de haber hecho toda la investigación de campo o del documento, o de los documentos que busquemos, vamos a tener nuevos conocimientos. Y eso es lo que vamos a reportar en los resultados. Debe ser la sección más simple de redactar en la parte de los resultados. Pueden incluir tablas, figuras, ¿verdad?, que expresen esos resultados. Cuadros comparativos, de semejanzas, de diferencias, etc. Las figuras y las tablas se deben citar en el texto, ¿verdad?, comentando los datos más relevantes dentro de ellas. Evitar la verborrea, o sea, hablar mucho y redundar. No se deben interpretar los datos en los resultados, ¿verdad? Se pueden usar subtítulos para los párrafos, usar sistemas internacionales de medida. Bueno, cuando hablamos de sistemas internacionales de medida son libras, kilos, metros, acres, ¿verdad? Hectáreas, etc. Cualquier tipo de medida. Hay que usar las comas en el español o puntos en inglés para los decimales, ¿verdad? Y obviar información innecesaria y repetitiva. O sea, el resultado es, como se menciona al inicio, ¿no? Una sección simple. ¿Sí? Solo arroja la información que ustedes obtuvieron. También pues es la sección más importante y la más corta. Incluye el texto, como decíamos, tabla, figuras. Deben ser vistas y entendidas en forma rápida, clara y sencilla. Debe comenzar con la elaboración de las tablas o figuras y posteriormente el texto. Se recomienda escribir en pasado. Las figuras, pues, pueden presentar material no necesariamente para tabular, ¿verdad?, sino que gráficas, fotografías, algoritmos. Bueno, eso no lo vamos a utilizar nosotros, pero sí podemos utilizar gráficas o fotografías, ¿verdad? Las tablas, pues, nos muestran mejor los valores numéricos o con más precisión, ¿verdad? No es lo mismo, a veces una imagen habla más que 1000 palabras. Eso es una frase, ¿verdad?, triada ya. Entonces, con una fotografía nosotros podemos decir mucho. Entonces, si obtenemos pues un dato como este, un elemento como este, lo podemos incorporar en la parte de resultados. Y las gráficas pues muestran también mejor la tendencia o los patrones de los datos. Ya en la discusión, que es donde ustedes más van a trabajar, por decir así, porque es su parte original, como ya les adelantaba, que es el corazón del manuscrito, ¿verdad?, donde la mayoría de los lectores pues irán después de leer el resumen. ¿Sí? La mayoría, cuando les interese, al leer el resumen, esto está interesante, está hablando de una estrategia de cambio social para el hogar, por decir algo. Entonces, ¿cuál fue la discusión? ¿Cuál fue el análisis? Se va a ir a esa parte, entonces, el lector. Y en la sección más compleja, elaborar, eso sí, y organizar, porque usted va a hacer esa discusión basada en todos los datos que obtuvo anteriormente. Aquí se pone a prueba su naturaleza científica, ¿verdad?, o su fortaleza científica, perdón. También se comparan sus propias conclusiones con las de otros autores. Usted puede, ahí sí, tomar una conclusión hecha por otro investigador o por una de las fuentes que obtuvo. Digamos, si un medio de comunicación emitió una conclusión, usted puede hacer una comparativa de esa conclusión y la suya propia. Hay que identificar los errores metodológicos, es decir, si usted ve que en el proceso de cambio social que ha generado o que ha buscado el gobierno o una institución, se han cometido errores metodológicos, errores de método, usted los puede enunciar en esta parte. También
se debe alcanzar ciertas conclusiones, o sea, qué es lo nuevo, cuál es lo que usted descubrió, no repetir la presentación de resultados porque eso ya lo hizo, ¿verdad? Escribir también esta sección en presente. Vean cómo se utilizan los tiempos en la redacción de artículos, ¿verdad? Que por ejemplo, en los resultados en pasado, en el resumen se hace en pasado, pero esta parte de la discusión si usted lo hace en presente. Y se identifican también las necesidades futuras de investigación, porque obviamente las ciencias no son precisas, y menos en el campo nuestro, ¿no? Y la sociología, ya sabemos, es una de sus características eso, que es totalmente transmutable, ¿verdad? Que cambia constantemente. También, bueno, de los resultados hay que analizar que no se debe especular o teorizar con imaginación, ¿verdad? Sino con la lógica sobre los aspectos más generales de las conclusiones. Hay que evidenciar las debilidades del artículo. Usted mismo puede sacar sus propias conclusiones de las debilidades. Vaya, una de las debilidades seguramente va a ser el no poder hacer la investigación de campo, el no poder ir a entrevistar a un experto personalmente. Si pueden entrevistar a un experto a través de los medios de comunicación, para que tenemos acceso. Otra cosa, sacar a la luz también y comentar claramente los resultados anómalos, o sea, lo que nos parece pues que es corruptible, ¿no? Aquellas anomalías que encontremos, dando una explicación coherente o simplemente haciendo referencia a ello, ¿verdad? Aunque por el momento no se dé una explicación, pero se haga una referencia de esos resultados anómalos. En las referencias, bueno, recordemos, hablamos de la bibliografía, cuando hablamos de las referencias, y tiene dos funciones este apartado. El de testificar, o sea, dar testimonio y dar autenticidad a su documento. Usted puede escribir una maravilla de documento, ¿verdad? Y si no hace referencias bibliográficas, pues le harán falta estos dos aspectos, o cumplir con estas dos funciones. El que su documento pueda dar testimonio a través de otros y además de que sea auténtico. Podemos decir que estaríamos hablando de un posible plagio también, ¿verdad? Entonces, eso sí, hay una variedad casi infinita para citar referencia, ¿verdad? Hay muchos métodos. El método pues, más utilizado sabemos que son las normas JAPA, pero hay muchos métodos y entonces podemos hacer uso de cualquiera. Por ejemplo, aquí al lado, no tenemos en el lado derecho, tres sistemas. Identificar el nombre y el año. El nombre del artículo que usted citó y el año que se publicó. O el numérico alfabético, ¿verdad? ¿Cuál es el número de edición? Hacerlo con el apellido, etcétera. Y el orden de mención. Entonces, esos son los tres sistemas. Aquí a continuación vamos a ver unos ejemplos. En las recomendaciones también se pueden incluir, bueno, la atención en la redacción debe ser construida en párrafos. Cada recomendación debe tener un párrafo, ¿verdad? Se debe vincular con una línea coherente de argumentos. O sea, usted no puede empezar a dar una recomendación en principio sobre un aspecto que se refiere al final del documento, sino que tiene que ser en una línea coherente, ¿verdad? Se debe también evitar descripciones poco concisas. Tiene que ser concisa la recomendación, ¿verdad? El exceso de retórica hay que evitarlo, ¿verdad? Y hay que fundamentar las conclusiones. No usar mayúsculas para designar conceptos o palabras venerables, o sea, palabras que nosotros consideramos importantes. No hay que hacer uso de mayúsculas, todo siguiendo las normas o las reglas de gramática normal. Si existe algo que resaltar, hay que usar negrita o cursiva, no mayúscula. Y mire que ahora, por ejemplo, estamos acostumbrados con los textos a escribir en mayúscula, como que queremos, a veces dicen algunos que que estamos hablando fuerte, ¿verdad? O que lo que se interpreta es que estamos hablando con mayor énfasis en esas palabras. Entonces, en este caso no. Hagamos uso de negrita o cursiva. Las mayúsculas se usan únicamente para referirse a las personas físicas o morales, claramente. Y no debemos incluir frases con muchas interrogantes, ¿verdad? Sino que con un interrogante es suficiente.
Ya me había saltado, ¿verdad? Sí, usar correctamente cada término. Si no entendemos una palabra, por ejemplo, hagamos uso del diccionario para darle un uso correcto. Hay que evitar el vicio galicista, que es del abuso de expresiones en infinitivo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos determinante, ¿qué más? Concretamente, enfáticamente, esos son en infinitivo. Entonces hay que evitar ese vicio. También evitar el alargamiento de las palabras, ¿verdad? Normativa, podemos hablar de norma. Totalidad, el todo. Influencia, influir. Entonces, resumir esas partes. Comenzar directamente los párrafos, ¿verdad? Incluso las normas de redacción ahora para, para las correspondencias, ya no es necesario desearle, ¿verdad? Por este medio me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus labores diarias, que el Señor y la Virgen me lo bendigan. No, eso no, sino que usted directamente habla, comienza. Por medio de la presente me dirijo para solicitarle tal cosa. Entonces, lo mismo pasa en estos párrafos. El descubrimiento que hemos alcanzado a través de este análisis nos ha eh, arrojado esta información, por ejemplo, rápido, no hacer tanto eh, vicios, pues, de abundar en las palabras. También los enunciados de los cuadros deben llevar, podemos afirmar, estamos en condiciones de afirmar, eso sí, ¿verdad? Eso, perdón, eso no lo podemos hacer, podemos afirmar, sino que afirmamos, cuando digamos algo, afirmamos que los datos recabados muestran esto, ¿verdad? No usar tampoco el prefijo pre, de un preaviso, un precalentamiento, un preproyecto, sino que hay que evitar el uso de ese prefijo. Evitar también adjetivos como comparativos, más evidente, más objetivo, más bueno. Bueno, de hecho es un error, ¿no? ¿Es bueno o es malo? No es más bueno o menos malo, ¿verdad? O más mejor, como dicen otros, ¿no? O menos peor. Hay que evitar eso. No componer oraciones con más de 30 palabras entre un punto y otro. Entonces, para que vayamos obteniendo esas estructuras de redacción también, ¿verdad? Una oración no debe tener más de 30 palabras. No abusar del verbo en participio pasado, ¿verdad? Que bueno, ya que han estado llevando ingleses también, sé que han estado muy vinculados con esta parte del participio pasado. Estuvimos yendo, estuvimos haciendo, ¿verdad? Todas esas cosas. El uso de los tiempos verbales, bueno, en el resumen, ya aquí tenemos, como ven, cómo deben estar escritos. El resumen debe ser escrito en pasado, la introducción en presente, el material y métodos en pasado, los resultados en pasado y la discusión en presente. Entonces, ya nos da la pauta de cómo, en qué tiempo verbal vamos a redactar. Para comprobar los errores, bueno, después de que hayamos hecho una redacción, obviamente vamos a hacer una comprobación de errores. Hay que, bueno, esto ya es para cuando se habla de enviar nuestro documento a una revista científica, ¿verdad? Lo que pueden hacer es enviarme al correo un avance previo, vamos a decir, van a tener a partir de hoy, ¿no? Para empezar con este trabajo. Pero lo van a presentar, van a tener hasta el día del examen, o sea, hasta el día miércoles de la semana de exámenes. Y me pueden enviar un avance la próxima semana, ¿verdad? A finales de la próxima semana que ya hayan avanzado en el documento. Entonces, para eso. Y cuando hablamos de un trabajo técnico, pues obviamente, si lo hacemos con una universidad, por ejemplo, le enviamos al departamento de redacción, ¿verdad? Para que haga una revisión, para que se cumplan con todas las instrucciones que el editor de la revista indica. En este caso va a ser conmigo, ¿verdad? En el correo. Entonces, eso es lo que se revisa, esa comprobación de errores. Y, bueno, eso es básicamente el documento para poder redactar un artículo científico, ¿verdad? La estructura. Abogado, el avance, ¿para cuándo dijo? Perdón. Lo pueden enviar a finales de la próxima semana, digamos del miércoles para allá, ¿verdad? Del miércoles al sábado, ¿sí? Si a ustedes les parece, ¿no? Si el documento está sólido, pues me lo presentan el día del examen, no hay ningún problema. Pero si no, pues
Me hacen llegar el avance unos días antes. Y yo les doy las indicaciones, ¿verdad? Que, en qué pueden fortalecerlo o si está correcto, ¿verdad? ¿Cómo estamos ahora? ¿Estamos más claros con el trabajo? Abogado, y el puntaje de este trabajo, ¿de cuánto sería? Dijimos 70%, ¿verdad? De 70% y el examen va a costar 30 apenas. ¿Sí? ¿Estamos? Abogado, yo tengo una pregunta. Dígame. En